Saludo muy especial, felices fiestas de Pentecostés. Sí, celebramos Pentecostés. ¿Sí? ¿Cuándo? Padre cumplió su promesa, Jesús cumplió su promesa, derramó su espíritu sobre todos, dice el texto. Hombres de toda raza, pueblo y nación estaban ahí. Ahí estaba usted, ¿sí se dio cuenta? Ahí estaba yo. El problema es que celebramos Pentecostés y otra fiesta más. Y no se nota, y no tiene que ver con nuestra vida, y no es ese cambio, no es ese viento que renueva, no es ese fuego que purifica, que arde, que se extiende, que transforma, y nos vamos acomodando. Volvemos a nuestra religiosidad. Leía de un teólogo algo bien interesante, que algún día a un papa le dio por abrir las puertas y ventanas. Entiéndase, los discípulos encerrados con las ventanas y las puertas trancadas por miedo. A un papa le dio por abrir las puertas y las ventanas de la iglesia de par en par para que entrara el viento y surgió el Concilio Vaticano II. Ya saben a quién me refiero, ¿no? Concilio Vaticano II, Juan 23. Fue un nuevo Pentecostés, un nuevo aire en la iglesia, y comentaba él, a algunos les dio catarro ese viento. Que pueda entender, que entienda. A algunos todavía les sienta mal ese cambio. Ese es el problema. Queremos atar, maniatar, mantener amarrado al espíritu y no permitirle que, como el viento, sople donde quiera y vaya donde quiera y haga un nuevo Pentecostés, valga la redundancia, con el espíritu en la iglesia, en nuestra vida, en tu vida, en nuestra familia. Es lo que necesitamos. Repito, un día Juan 23 abrió las puertas y las ventanas de la iglesia de par en par, que los cristianos somos hijos del viento, del espíritu. Y si nos mueve el espíritu, se tiene que notar, siempre hay novedad, siempre hay cambio, siempre hay algo nuevo. Y llegó abriendo esas puertas y ventanas el Concilio Vaticano II, un nuevo aire en la iglesia. Por eso es que tenemos que estar siempre de Pentecostés en Pentecostés, con ese ruido, con esa ráfaga, con ese soplo nació la iglesia. ¿Cuál? Usted y yo, que somos la iglesia, los llamados a la salvación y los que tenemos que dejar que ese espíritu actúe en nosotros, actúe en la iglesia que somos todos, renueve, transforme. Sin el espíritu, dice alguien, ¿la iglesia es qué? Es muy claro. Sin el espíritu, la iglesia es una organización o un simple libro de normas. Sí, como escuchó, sin el espíritu la iglesia es una simple organización o un librito de normas, documentos y cositas. No, el fuego del espíritu, el viento del espíritu, esos dos signos que vamos a ver en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, exteriores, sí. Viento para el oído, fuego como de fuego para la vista, pero del exterior tenemos que pasar al interior, llenos del Espíritu, que es lo que nos falta en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, un nuevo Pentecostés, y por eso lo celebramos. Pero muchos ya, no estuvo tan lindo, eso cayeron unas lengüitas, y tu vida y mi vida, ¿qué? No, eso sí apagó la iglesia y se quedó apagada. Porque ya lo que ve uno es nuevamente los muertos vivientes, los que caminan sin esperanza, sin alegría, sin una vida llena de generosidad, sin una vida llena de esperanza. Y supuestamente celebramos Pentecostés. Dejamos atrás, solo hablamos del Espíritu en Pentecostés, no. Retira, Señor, tu espíritu y todo vuelve a ser polvo en la tierra. Y celebramos ese Pentecostés y parece que ya el Señor hubiera retirado su espíritu, que no lo retira. Todos lo tenemos, pero no lo dejamos actuar. Lo maniatamos, lo amarramos y volvemos a lo mismo. Y nos quedamos en lo mismo. ¿Qué hacen ahí Galileos mirando pa'l techo? Ah, no, es que ya volví. ¿Qué haces ahí pegado del celular todo el día? ¿O qué hacemos? Incluyámonos. ¿Qué hacemos viendo los mismos programas, proponiendo siempre lo mismo, los mismos rezos, las mismas novenas, las mismas rutinas, el mismo grupito cerrado, ahí como nido, como trinchera, la misma iglesia encerrada en sus... No, no, no.
Si algo tiene el Evangelio, que es el mismo que se leyó en la Pascua y que leímos ahora en la liturgia, es que vayan y salgan. Una iglesia, una vida, una familia de puertas abiertas, no trancados y encerrados en lo mismo. ¿Qué hacen ahí? Repito, Galileo, otra vez mirándonos el ombligo. No, ese mismo que vieron subir vendrá igual. A ustedes lo que les toca es vayan y reciban, y ya lo recibimos. Se nota en tu vida, se nota en tu actuación, se nota en esta semana después de celebrar Pentecostés. ¿O qué? ¿O seguimos igual? ¿O seguimos lo mismo? ¿O estamos ahí todavía encerrados por miedo como los discípulos? Y más ya con miedo, con esta inseguridad, con estas cosas, con estas realidades. El espíritu siempre zarandea, siempre sacude, nos desacomoda. ¿Nos desacomodó o volvimos a acomodarnos en la rutina espiritual que nos lleva a desnutrición espiritual y a caquexia y a muerte, sí, del cuerpo y del alma? Sin espíritu no hay nada. ¿Qué es la iglesia sin espíritu? ¿Una simple organización o un libro lleno de documentos? ¿Qué pasó en Pentecostés en tu vida, en tu familia, en tus relaciones, en tu diario convivir con los demás, dentro de ti mismo, en tu interior? Porque repito, fuego y viento, signos exteriores, que en la Biblia tienen relación con el Espíritu. Pero ¿qué pasó en el interior? Porque el Espíritu Santo derramó el amor de Dios, a Dios mismo en tu corazón y en el mío. ¿Se nota o seguimos iguales? Ese es el problema. Encerrado, atado el espíritu, cortando toda novedad. Algún teólogo decía, es la medicina contra el espíritu, es la medicina contra el complejo de bomberos. ¿Cuál es el complejo de bomberos? ¿Qué hacen los bomberos? Apagan todo, incluso el fuego del espíritu. Que pueda entender, que entienda. Ve, hagamos esta iniciativa. ¿Cuántos santos y mártires fueron apagados a veces por nuestra propia iglesia, por nosotros mismos? ¿Cuántas iniciativas hemos cortado de alguien que, guiado por el Espíritu, quiere impulsar una nueva idea? Hagamos esto. No, todo tiempo pasado fue mejor. Las cosas no eran otros tiempos simplemente, pero no mejores ni peores, eran los que eran. ¿Por qué cortamos las iniciativas de tanta gente en que el espíritu fluye y sopla como quiere y a donde quiere, y nosotros nos creemos dueños del espíritu? Y apagamos, ¿qué decía ese teólogo? Complejo de bomberos. Algunos son pendientes de sofocar toda brasa, toda iniciativa, todo lo que pueda ser peligroso e incontrolable. Ay, miremos solo nuestro Papa con ciertas ideas. No, ¿qué tal? ¿Qué tal el movimiento de ultraderecha? Dice que no, los tales, no mencionemos nombres, pero es que de eso se trata. Para eso nos da el Espíritu, para eso es Pentecostés, para una nueva evangelización, para cambiar las cosas. No es cambiar todo, no, lo que se pueda mejorar, lo que haya que cambiar, pues cambiémoslo. ¿O no viene el Espíritu a transformar del todo nuestro corazón? Y si transforma el corazón, transforma nuestra manera de pensar. Y si transforma nuestra manera de pensar, no nos acomodamos a nivel eclesial a lo que el mundo diga, piense o proponga, sino a lo que Dios, al querer de Dios en nuestra vida. Eso es recibir el Espíritu, el Dios mismo que viene a habitar en cada uno de nosotros. El Espíritu vive buscando una morada donde habitar y usted y yo no lo dejamos. Dios mismo quiere venir a llegar a mi manera de pensar, de actuar, de influir en los demás, de vivir en comunidad, de vivir los proyectos, de vivir las propuestas de Jesús, de vivir las bienaventuranzas. Eso es lo que quiere hacer el Espíritu. Y yo lo apago. Y yo digo, no, después miramos esa idea. No apaguemos, pendientes de sofocar toda brasa y toda iniciativa y todo lo que pueda ser peligroso e incontrolable, entre comillas. Peligrosos se volvieron esos discípulos llenos del Espíritu, encerrados por miedo, temerosos, no hablaban. Y Pedro en 3 minutos convirtió a 5,000. Nosotros en 3 minutos dormimos a 6 millones. Porque no nos guía ese fuego, esa alegría del Espíritu, esa felicidad, todo lo que trae el Espíritu a nuestra vida.
Decía Carl Jung, decía, eres aquello que haces, no lo que dices que haces. Mucha palabra, mucho documento, como diríamos en nuestro país, mucho tilín tilín y nada de paletas. El que pueda entender, que entienda, qué es lo que nos hace entender el Espíritu, qué es lo que pretende el Espíritu decirnos a ti y a mí en esta reflexión, que no soy yo el que habla, es el Espíritu mismo hablando a la iglesia, que somos todos nosotros. Es el mismo Espíritu de Dios el que habla a cada uno de nosotros y nos dice, nos da discernimiento, nos da esos dones, esos carismas, todas esas realidades. ¿Y para qué? Lo decía el texto, para provecho común, vimos en la liturgia, para provecho común, para que esas brasas ardan y se rieguen y esos fuegos se extiendan y no se apaguen, porque no es otra cosa que el fuego de Dios. ¿O acaso no dijo Jesús, vengo a traer fuego y cuánto quisiera que estuviera ardiendo? Es este el fuego del Espíritu, que arda, que se riegue. El mundo no necesita tantos cambios políticos. No necesita un líder, necesita es que cada uno de nosotros se llene, se deje contagiar, se deje transformar por el Espíritu de Dios, un Pentecostés universal, que es lo que Dios quiere para el mundo, porque sabe que es lo mejor. Ustedes piden y piden mal, ustedes no saben orar, nos dicen varios textos de la Escritura. Pidan al Padre y Él les dará el Espíritu, la manera de ser de Él, el mismo que se da. Es que el Espíritu Santo es el don escatológico. Ya no hay nada más que pedir, ya no hay nada más. No hay más nada, dice una traducción del Padre Hernán. Es lo último, ya es lo mejor que podemos pedir, tener, dejar recibir en nuestra vida. A Dios mismo, que se da Él mismo. En Pentecostés el mismo Dios se entrega para ti y para mí. Qué maravilla, ¿no? Y uno pidiendo tantas tonterías, y uno distraído en tantas bobadas, y uno mirando todavía, ¿qué haces ahí mirando? Gastándonos el tiempo en cositas, en esto, en lo otro. Claro, muchas son necesarias, ¿me entiendes? Pero lo principal, vayan por todo el mundo, nos decía en la reflexión pasada, y abran esas puertas, salgan de ese encierro. Salgan de ese encierro en que se mantienen todos ustedes, todos nosotros. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. ¿Y Dios qué? ¿Y el Espíritu qué? Es la carne la que nos guía, desgraciadamente. Y cuando guía la carne, el mundo se convierte. Ahora vamos a ver que Lucas nos habla de esto del Espíritu, de ese cambio profundo muy lindo, llevándonos a la manifestación del Sinaí, el monte Sinaí, con esas manifestaciones de Dios y con el paralelo de la Torre de Babel. Eso es lo que nos lleva a la carne, a Babel. Y en este mundo sí que hay Babel. ¿Qué necesitamos? Pentecostés. Empezar a vivir Dios mente, Jesús mente. Como veíamos en la reflexión pasada, como decía Teilhard de Chardin, los cristianos que somos hijos del viento, miren, hijos del viento. El viento sopla. El viento al soplar provoca desorden, se lleva los papeles junto a lo que está seco, caído, sin vida. Y los hijos del viento, que somos los cristianos, disfrutamos con las ventanas abiertas porque ya no tenemos miedo, sino que ya estamos afuera. Entonces decía Teilhard de Chardin muy lindo, con el fuego del Espíritu los cristianos salgamos a amorizar el mundo, a llenarlo de amores. Es lo que nos va a hablar el texto de que les oímos hablar en nuestra propia lengua. ¿Cuál lenguaje? El lenguaje del amor. Y el lenguaje del amor de Dios que algunos asocian carticas, no. El lenguaje del amor es perdón. Carta a los Corintios, no juzga, no se engríe, todo lo soporta, lo espera todo. Ese amor que mostró Jesús, que lo llevó a dar la vida por ti y por mí. Para que nosotros cuando expiró y sopló, porque es que a veces separamos, estar 50 días en forma pedagógica, pero Pentecostés sucede el mismo día de la Pascua, están unidos completamente. En el Evangelio según San Juan y en el Evangelio del texto de hoy de la liturgia, el resucitado se aparece en medio de los miedos y temores, de los encierros, sopla sobre ellos, sobre ti, sobre mí, y nos da el Espíritu, Pascua y Pentecostés, el don, repito, escatológico, el don del cual ya no hay que esperar más, el don último y definitivo.
el fruto maduro del árbol de la cruz, lo que necesitamos para vivir como hijos de Dios, porque en verdad lo somos. ¿Qué te quedó de Pentecostés? ¿Qué estás viviendo del Pentecostés que celebraste? ¿O no te diste ni cuenta? Perseveren en compañía de María y de los apóstoles y los discípulos en oración, esperando la promesa, aquella que mi Padre anunció, la que se anunció desde los profetas, la que anunció Juan Bautista. Cuando mencionan fuego y viento, hay que asociarnos a Juan Bautista. Yo los bautizaré para el perdón de los pecados, pero viene uno del que yo no soy digno de desatarle las sandalias, que bautizará en agua y en espíritu. He venido a traer fuego y cuánto quisiera ya, decía Jesús, que estuviera ardiendo. Es lo que nos falta. Decía este teólogo, es la medicina contra el complejo de bomberos. Repito, querer apagar toda iniciativa. A veces en nuestra iglesia, a veces en nuestra familia, a veces contra nuestros hermanos de comunidad, el que llega con una idea, no, sigamos iguales, no, qué bueno Concilio Vaticano, me atrevo a decir aquí tercero. Iglesia de puertas y ventanas abiertas. Papa Francisco, una iglesia encerrada es una iglesia sin espíritu. Una iglesia que no salga. Católico, un cristiano que no salga, que no esté en misión permanente, no es un verdadero católico. Que no esté en comunidad con otros hermanos, no es un verdadero católico. Una iglesia encerrada, anquilosada, llena de cositas, no. Tercera y última. Juan 23 abrió las puertas y las ventanas de la iglesia de par en par y sopló el Concilio Vaticano II, obra del Espíritu. Jesús sigue actuando presente por su Espíritu en la iglesia, es el motor de la iglesia. No lo dejemos apagar, dejémoslo actuar. Dejémoslo que como el viento vaya donde quiere y sopla donde quiere y no sabes ni de dónde viene ni a dónde vas, pero te das cuenta por sus efectos. Pero claro, a algunos, decía este teólogo, les dio catarro con el Concilio Vaticano II, les da catarro con las propuestas del Papa Francisco. No, pues ¿cómo? Los fariseos brincan y quedarían campeones de salto de garrucha, le quebrarían el récord mundial a este joven que lo ha roto como 3 veces, porque qué escándalo. No, es el Espíritu soplando, es Dios mismo. Es que nos va a decir en la lectura de los Corintios, el cuerpo, la cabeza es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo, y todos nosotros como cuerpo tenemos esa función de aportar desde nuestra diversidad para enriquecernos en la unidad. No es unificar, no es todos como corderitos detrás de este. No, es dejar ese espíritu, ese fuego que arda, que queme nuestro corazón. Cuando dice como lenguas de fuego, es que ese fuego encendió cada uno de los corazones, sobre cada uno. Lo tienen, lo tenemos, lo tienen todos. Dejémoslo actuar, dejémoslo que nos guíe, dejémoslo que guíe el mundo. Alguna vez lo dijimos en una reflexión. ¿Se imaginan un dirigente, un político, nuestra clase dirigente y en el mundo entero? Decía el sacerdote en la homilía de este domingo donde estaba con mi esposa en la Eucaristía, es que no hay de qué hacer un caldo. En nuestro país decimos que no hay que hacer un caldo cuando no hay con quién, no hay quien dirija, no hay quien gobierne. Este mundo es una Babel, es una torre de Babel, los egoísmos jalando para cada lado. Las ideologías, la polarización. Ya vamos a ver que Pentecostés es lo contrario y es lo que necesitamos, ese espíritu fluyendo, hirviendo en lo profundo de tu corazón y de mi corazón, que contagie, que nos guíe de tal manera que nos pregunten como a esos primeros discípulos qué hay que hacer para vivir como ustedes están viviendo, porque estaban llenos del espíritu, de estar encerrados. Les voy a leer textualmente. De estar encerrados, pasaron, el Espíritu Santo es la nueva norma interior, la ley capaz de impulsarnos a hacer las cosas por atracción, porque nos sentimos fascinados por Jesús, no por obligación. Voy a misa porque hay que cumplir, hay que rezar esto, hay que hacer esto otro.
Un cristiano sin espíritu se seca, retira, Señor, tu espíritu y todo vuelve a ser polvo. ¿En qué? En mi vida, en mi familia y en nuestro país. Decía ese texto así preciosamente, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 11, y se partía como en dos pedacitos, del 1 al 4, los signos externos, y después del 5 al 11, lo exterior, el ruido que es el que atrae, es el que desbarata. El Espíritu viene a desbaratar nuestra vida, a hacernos de nuevo, a desacomodarnos, a desinstalarnos. Por eso hemos dicho en otras reflexiones que si ya nos encontramos con Jesús y nuestra vida sigue igual, hay que ponerle interrogación y muchos a ese encuentro con Jesús o con Dios, a ese Pentecostés que celebramos, a ese Adviento, a esa vigilia pascual, a esa Cuaresma y Pascua que pasaron. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Qué pasaba en los peregrinos de Maús? Que Jesús no había pasado, y eso es lo que pasa. Por tanto, necesitamos seguir pidiendo, no tanto pidiendo, dejando actuar al Espíritu para que se note que tú tienes al Señor, que se note que celebramos Pentecostés, que se note que esa llamarada como llamas de fuego encendió lo profundo de nuestro corazón, quemó el orgullo, el egoísmo, la vanidad, la soberbia, la prepotencia, todo lo que quema el espíritu. Les daré un corazón nuevo, arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, para que caminen según mis preceptos y mis normas. Y ya vamos a ver que no es un librito. La Torá, ahora vamos a explicar un poquitico, entremos un momento aquí en el texto. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar y con un mismo espíritu. Es que es en comunidad, es en comunidad. Pero ¿qué queremos? Yo y el espíritu y yo. Yo y Dios y yo. Jesús y yo y Jesús, y los otros no tienen que ver, no. Segunda lectura, Corintios, un cuerpo. La iglesia, todos, la iglesia, eclesía, los llamados a la salvación. No sé si te sientes llamado, si no, no estás en la iglesia, nunca has estado y te vas a ir a buscar lo que no se te ha perdido. Todos formamos el cuerpo con Cristo como cabeza. Con Cristo como cabeza. Todos reunidos con un mismo espíritu y en un mismo lugar. De repente vino del cielo. Es que es Dios el que lo da. Y de repente no lo podemos controlar. ¿Cómo queremos controlar a Dios? ¿Cómo lo queremos controlar? Y a veces nos volvemos, decía este otro teólogo que habló del espíritu como medicina para el complejo de bomberos, habló también del espíritu como vacuna para el complejo de locutor, narradores y cuenteros de Dios. Querer llenarle la cabeza al otro con historias, con mil cosas, con miedo a veces, con terror, pero no con el amor y el espíritu de Dios, no con actos concretos. Carl Jung, eres aquello que haces, no lo que dices que haces. Y todos, me incluyo, somos muy buenos para las palabras, documentos y todo. No dice después de Pentecostés que los discípulos sacaron documentos, sacaron tal cosa. No, no, ahora leemos. Fue con ese fuego que ardía, de repente vino del cielo, viene de Dios. Dios mismo que se te da y se nos quiere dar hoy. Entregarse, habitar, buscando dónde morar en lo profundo de nuestro corazón. Por eso necesitamos el fuego que venga y queme. Yo no necesito a Dios, yo no necesito de esas cosas. Yo sigo en mis cosas, internet, mis juegos, todas mis tonterías. Yo sigo ahí metido, no, hay que abrir espacio para que Dios entre. Entra a decirle, la puerta está abierta. Yo sé que contigo yo quiero cenar. Entra y transforma, renueva, dame otro corazón, sácame de donde me he metido, libérame, condúceme, guíame. Viene de Dios, no es propiedad de nadie. Qué interesante. El espíritu no es de estos o de aquellos. No, no. Recuerdan, vimos a unos haciendo milagros y se lo prohibimos. ¿Y por qué?
Es que no son de mi movimiento, es que mi movimiento sí ese es el mejor, mi movimiento es avalado por Dios. Hay un sellito que dice, y Jesús derramó una gotica de sangre en mi movimiento, y nosotros somos, pues yo no sé si faltan muchos, pero estamos entre los 144.000. ¿Me entienden con toda esta tontería que a veces salgo? Pero el que no es tontería, el que pueda entender, que entienda. Porque si estamos hablando de Pentecostés. Había allí elamitas, partos, medos, griegos, romanos, hombre, todos, sin excepción. Podía haber dicho musulmanes, arracenos, testigos de tal cosa. Había allí de todos. Dios es para todos, no es propiedad de nadie. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa. Qué interesante, es la manifestación de Dios, que se manifiesta como quiere y como le da la gana. Perdóneme la palabra, no como usted y yo pretendemos que lo haga. Señor, necesito que aquí, necesito que en este Pentecostés, necesito que en este Adviento, necesito que en mi casa, no, de repente un viento impetuoso, es el viento del Espíritu, que está asociado, que no se ve pero se siente por sus efectos y que llenó ¿qué? Toda la casa. Qué interesante. No, llegó a la sala, llenó mi habitación matrimonial, llenó toda la casa, y toda la casa es todos los rincones de tu corazón y del mío. El Espíritu quiere venir a transformar todas las áreas de la casa. Sala, comedor, ¿me entiendes? Cuarto útil, cuarto oscuro, lugar de peleas, lugar de aislamiento, lugar del que tenemos recluido, lugar donde echamos a... ¿Me entiendes? Llenó toda la casa porque es que viene sobre todas nuestras realidades. Y ojalá empezáramos a diagnosticarnos sobre cuál es la realidad específica en que necesitamos que ese espíritu venga, qué don, qué carisma, qué fruto necesitamos. Ojalá todos, pero uno identifica en su vida y en su caminar espiritual en qué área necesita. Ayer decía el sacerdote y nos daba 30 segundos. Un minutico, piensen qué necesitan ustedes que el Espíritu Santo venga, en qué área. No solo los frutos, lo sabemos, los dones, los carismas, todo esto, sino algo específico. Es que es Dios mismo que llena toda tu casa, todas tus realidades y las mías, todo mi corazón, lo malo y lo bonito, lo feo, lo oscuro, lo luminoso y de repente impetuoso que llenó toda la casa donde se encontraban. Ese viento, esa acción del Espíritu que nos mueva, que nos sacuda. Es muy interesante en una finca. Una vez estábamos y el parqueadero estaba lleno de hojas de un árbol ahí que había seco. Y llegó un viento como ráfaga impetuoso, llenó todo ese patio, ese lugar, y se llevó todo. Quedó limpio. El viento se lleva, decíamos ahora, todos los papeles, los documenticos, lo que no es necesario, lo que está seco, lo que se ha caído y arrasa con todo el espíritu, todo lo que en mi casa, en mi vida, en mi corazón está seco. Aquellas áreas en donde esterilidad pura, donde no veo nada, el espíritu como viento impetuoso se lo lleva y renueva. Uno de los signos, Ruá, Neuma, el espíritu, el viento siempre asociado en la escritura como espíritu, como esa acción impetuosa de Dios. Por eso te decía, si celebramos Pentecostés, ese viento nos tiene que mover, desacomodar, ir llevándose lo que no es de Dios, ir sacando de nuestro interior esas actitudes y todas esas realidades que, no, es que esto no es de Dios. Yo celebré Pentecostés, a ver, Señor, Espíritu, ven, esto no puede seguir ahí, esto tiene que salir como ráfaga de viento, de repente viene de Dios, impetuoso que llenó toda la casa en que se encontraban. Segundo signo, son dos aquí que nos va a hablar, viento y son muchos. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Es que yo no ore por mí, que es que a mí el Espíritu, es que yo... Se repartieron y se posaron sobre todos y cada uno de ellos. Nadie se queda sin
los dones, frutos y carismas del Espíritu. Segunda lectura, a cada cual se le otorga manifestación del Espíritu para provecho común. Por eso es tan interesante que vino del cielo, no de Dios. No es que nosotros y deje que nosotros le damos esto. No, 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 no. A cada cual se le otorga manifestación del Espíritu para provecho común, los carismas. Es que es necesaria la mano, el pie, el cuello, el tórax, las extremidades, el cuerpo, todos los miembros del cuerpo son necesarios y a cada uno de esos miembros con Cristo como cabeza se le otorga manifestación del Espíritu. Se repartieron sobre todos y cada uno de ellos, ¿qué? Ese fuego que quema, ese fuego que renueva, ese fuego que se riega, ese fuego que arde, ese fuego que se esparce, ese fuego que ese fuego que es incontrolable. Que ellos se volvieron, ese fuego que es peligroso, porque se riega. Y ojo, ojalá Concilio Vaticano III o alguno de estas realidades que nos mueva a todos como iglesia, a todos absolutamente, porque todos formamos ¿qué? Ese cuerpo. Y el provecho común, ya lo sabemos qué es, que Cristo se forme en ti y en mí y en todos. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos. El discípulo sigue y sirve. San Pablo, no sabemos los cristianos más que a Cristo crucificado y resucitado. Y Benedicto, lo que le toca a la iglesia es hablar de Jesús y mostrar el rostro de Jesús. Y eso lo hacemos llenos del Espíritu. Y unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos, bien en lo interior. Quedaron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y cuando uno está muy lleno, ¿qué pasa? Vomita. ¿Y me entiendes qué es vomitar espíritu? Es que se note que estoy lleno de Dios, lleno de la presencia de Jesús, lleno del Espíritu, lleno del amor de Dios, lleno de misericordia, lleno de compasión, lleno de servicio, lleno de todas esas realidades. Se sale de mí porque estoy repleto. Quiere manifestarse. Sopló sobre ellos y les dijo: vayan, el evangelio de la liturgia. Vayan y perdonen, vayan y contagien, vayan y rieguen ese fuego, no apaguen las iniciativas, no se crean los dueños del Espíritu. Renueven la manera de evangelizar, cambien, miren a otro lado. ¿Y nosotros? Ay, sí estuvo tan lindo, todos lloraron, les he contado la anécdota de alguien que fue de mi comunidad. No me sirvió Pentecostés porque yo vi que todos salieron llorando y yo no lloré. Sí, es que los otros se sentaron en una silla con un clavo. ¿Me entienden el chiste? No es eso. No es el sentimentalismo, que Dios nos lo permite y les he dicho, y las lágrimas, es que el corazón se está inflamando del amor de Dios, que es lo que derrama el Espíritu en el corazón, pero no es si lloré o no lloré. Eres aquello que haces, no lo que dices que haces. No es que sentí o no sentí, es que tomé la decisión de dejarme guiar por ese Espíritu, de que ese fuego contagie, de que ese viento me mueva, me desacomode, me desequilibre. No me permita estar siempre anclado a lo del pasado, a no arriesgarme en este camino de evangelización, a no hacer cosas nuevas. A ver, desde que celebré Pentecostés, Pascua y eso, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Me he movido más? ¿He mejorado más? ¿He cambiado? ¿He participado más en la iglesia? ¿Qué hemos apoyado de más? Como es de fácil hablar, ¿no? Quedaron todos llenos del Espíritu y una llenura se nota porque también da malestar. Claro, el Espíritu da malestar, ¿no? ¿Me entiendes? No puedo seguir así. Yo estoy anquilosado, me quedé en el Antiguo Testamento, me quedé en la experiencia, me quedé en la religiosidad, me quedé sin contagiar, no doy testimonio. Vayan y sean mis testigos. Recibirán la fuerza del Espíritu para que sean mis testigos en Jerusalén, mi casa, Judea, los cercanos y Samaria y hasta los confines de la tierra. A eso es que nos manda, por eso nos saca de nuestros miedos y encierros y nos llena de alegría y paz para que recuperemos esa esperanza y ya no tengamos temores. Cuando ellos salieron, ya no tenían temor porque ya no estaban encerrados. Las rejas estaban adentro, el Espíritu las abrió de par en par y pudieron salir a dar testimonio, llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse.
Hoy no vamos a hablar del don de lenguas, que existe, pero ¿para qué son los dones que da el Espíritu? Para provecho común, no para que, ay, vea aquel, qué maravilla, ¿no? Y eso es pum pum y, no, para provecho de los demás, para que ese cuerpo que es la iglesia forme a Cristo en ti, en mí y en todos, para provecho común. Había en Jerusalén hombres, ojo, piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Es para todo mundo. Católico, ¿qué es? Universal, catolicismo, la universalidad de la iglesia. El llamado es para todos. ¿Cómo nos encerramos? Claro, porque cuando no actúa el Espíritu nos encerramos. Mi grupito, mi comunidad, mi trinchera, mi nido, mis seguridades, como la ostra que se aferra firmemente en el mar para aguantar las embestidas, pero no se arriesga nada. Y la poquita agua que recibe desintoxicada, deshidrogenada, lo pone a oler maluco. Y así nos pasa a veces. Hay que lanzarnos, soltarnos y dejar que el Espíritu nos vaya guiando y llevando. Bajo el cielo, al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar, cada uno en su propia lengua. ¿Cuál es el ruido que hacemos? No, mucha bulla, cacerolazo, está bien. Mucho grito en el estadio, está bien. ¿Cuál es el ruido del Espíritu que fluye de nuestra boca, de que hablamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos movemos? Se congregaron por el ruido que hicieron los discípulos, llenos y transformados por ese viento y ese fuego del Espíritu que los movió y los sacudió. Al oír aquel ruido, todos llegaron. Se congregaron y decía estupefactos y asombrados, o sea que el Espíritu es ese Dios mismo. ¿Recuerdan las actuaciones de Dios en la Escritura? Todos quedaron estupefactos y asombrados. Es que es el mismo Dios el que viene a actuar en nuestra vida y les oímos hablar en nuestra propia lengua. Es el cambio interesante. Ahora les decía, en la manifestación en el Sinaí hubo ruidos, temblor, fuego, todo eso. Y Dios, el Señor, le entregó a Moisés la Torá, que no es un libro de normas, era una manera de conducirse según la voluntad de Dios y el proyecto que Dios tenía para la vida en comunidad. Pero aquí hay un cambio radical. Quedaron llenos del Espíritu. Es esa nueva ley, la ley del amor. Ya no nos guía el Espíritu, sino la carne. Y se nota, ya hacemos las cosas que por atracción, no por obligación. Ese fue el cambio radical. El Espíritu es la Torá nueva, la nueva ley, pero no mandamientos, normas y libritos, sino el conducirnos por el amor de Dios en nuestra vida. ¿Y cómo les oímos hablar? Para que vamos redondeando, como dice interesante, que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y llenos de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua, estupefactos y admirados. Eso es lo que produce Dios. Es que no son estos Galileos, todos están hablando. Pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Claro, contrario les decía Babel, el egoísmo, Babel, las ideologías, la polarización de nuestro país, Babel, todos la misma lengua y llegó un momento en que no se entendían, cada uno por su egoísmo y dice el texto allá de la Torre de Babel, hagámonos un nombre. ¿Qué es eso? Adorémonos nosotros mismos, sino a Dios. Pentecostés es todo lo distinto. Les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Pentecostés se descentraron de ellos mismos para poner en el centro a Dios y a los demás. Eso ha pasado en nuestra vida. Eso está pasando. Eso pasó con Pentecostés o seguimos en Babel. Babel todavía existe en nuestro interior. Esos proyectos, esos deseos, esas realidades, todo orientado hacia la adoración a nosotros mismos, ese hedonismo, el placer por el placer mismo, muy distinto. Pentecostés es el antibabel. La iglesia vive en Pentecostés y en Pentecostés dice, pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa, mire, había paisas, mentira, no, dice partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asiria, Frigio, Pamfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con forasteros, romanos, judíos, prosélitos, querentes, mejor dicho, todos. Todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa eso? Otros, en cambio, riéndose decían, están llenos de mosto, están borrachos, están embriagados.
¿Qué es lo que produce Pentecostés? Que a pesar de la diversidad, de hablar un lenguaje diferente, de tener ideas diferentes, otro color de piel, tantas realidades, logremos tener un lenguaje asequible a todos, que hacerse entender de todos. Les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios, porque es que el lenguaje del amor es universal. El lenguaje del amor es universal. ¿Qué hablamos? ¿Las maravillas de Dios o el lenguaje del esclavo? El espíritu de la libertad viene a liberarnos, que hablamos el lenguaje del esclavo, la quejadera a toda hora, todas esas realidades que no nos dejan salir de nosotros mismos, encerrarnos, hacernos un nombre como en Babel, hagámonos un nombre, es eso. No es malo, miren, Babel le explica un teólogo, el padre Hernán Cardona explica, no es una torre, era como decir un templo, pero no toda experiencia religiosa es válida. Y no era lo malo que hicieran un templo, sino que el mismo texto lo explica, dice él, querían hacerse un nombre, o sea, adorar ellos mismos antes que Dios. Llevémoslo al paraíso, Adán y Eva, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pretender por ellos mismos decidir lo que es bueno y lo que es malo, es decir, reemplazar a Dios. Pentecostés, dejarnos guiar en todo por Dios mismo, por su espíritu, y que en nuestra casa, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros seres queridos nos escuchen hablar las maravillas de Dios. Ese es un verdadero milagro, que logremos entendernos todos. Mire que había habitantes de toda raza y algunos se rieron y dijeron, están borrachos. Sí, estaban, ¿sabe qué? Les voy a leer. Embriagados de confianza, de felicidad, de alegría, de esperanza y de generosidad, porque el miedo, que es la parálisis de la vida, se había ido para siempre. Encerrados, Jesús se presentó, sopló sobre ellos y les digo, recibid Espíritu Santo y vayan y perdonen. Decía el Padre Fidel muy lindo, perdonar, plantar en torno a mí un oasis de reconciliación. Plantar en torno a mí un oasis de reconciliación. Y si son varios oasis de reconciliación, se logra transformar el desierto en que se está convirtiendo el mundo. ¿Y quién hace eso? El Espíritu de Dios. El Pentecostés que celebramos, la fuerza del Espíritu que se lleva las cenizas de los miedos. Les oímos hablar las maravillas de Dios. Otros, en cambio, decían riéndose, están llenos de mosto, están borrachos. Mire que empezaron luego bien el discurso de Pedro. Y fue un discurso donde no, vea, les voy a repartir esta laminita y les voy a dar. No, con la fuerza del Espíritu daban testimonio y muchos se iban agregando a la comunidad. Cada día crecía el número. ¿Por qué? Porque contagiaban, porque ese fuego no se apagaba, porque el Espíritu había logrado que pasaran, como en el texto de Juan 20 de la liturgia, capítulo 19, versículo 23, del miedo a la alegría, del oír al experimentar, del ver al creer, del recibir al dar y del creer al testimoniar. Es que lo recibimos para que inscriba esa nueva ley en nuestro interior, ese lenguaje del amor que todos captan, porque se transmite con actos concretos. No eres tercera vez aquello que haces, sino lo que no eres aquello que haces, eres aquello, que haces y no lo que dices que haces. Vayan y contagien, rieguen y ese fuego, dejen que ese espíritu revuelque, conmocione por completo su vida y salgan a dar testimonio. De estar encerrados pasaron de qué, vuelvo y les repito para que escuchemos con atención, pasaron de él miedo a la alegría y los discípulos se llenaron de alegría, del oír al experimentar, llenos del Espíritu, del ver al creer y al creerle a Jesús, del recibir al darse a los demás y del creer al testimoniar. Contrario a Babel, salieron del centro que eran ellos mismos, a que el centro fuera Dios y los demás. ¿Dónde vives? ¿En Babel o en Pentecostés? ¿Ya dejaste que ese espíritu inscriba esa ley en tu interior? Señor, hacemos un acto de fe en tu presencia.
Y te damos gracias porque la iglesia la conduces con la fuerza de tu espíritu. Es el motor de la iglesia. Que sea ese mismo espíritu que nos diste el día de tu muerte en la cruz, ese mismo que brota como agua que da vida de tu costado abierto, ese mismo espíritu de la libertad, ese mismo espíritu que abre nuestra inteligencia, el que nos guíe y nos conduzca en todas las acciones, actitudes, relaciones de nuestra vida. Que se note que tenemos el Espíritu de Dios. Ya nos decía la carta de San Pablo, nadie puede decir Jesús es Señor, sino con el Espíritu de Dios. Que sea tu Espíritu guiándonos y ayudándonos a vivir en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Que sea tu Espíritu haciéndonos esos templos vivos, donde todo el que vea nuestro interior, el que tenga contacto con nosotros, descubra tu presencia, porque irradiamos tu rostro, reflejamos tu rostro y tenemos el buen olor de Cristo entre todos los que se relacionan con nosotros. Ven, ven Espíritu de Dios, ven amor del Padre y del Hijo, ven Señor y dador de vida en un nuevo Pentecostés en el mundo entero, en nuestro país y en nuestra familia. Y que sea ese fuego devorador que no se apague y ese viento que nos mueva y nos conduzca, el que nos lleve a ser testigos tuyos hasta los confines de la tierra. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.